Tema súper interesante porque hemos escuchado hablar mucho sobre el ADN, pero no sabemos mucho qué es lo que sucede con el ADN de uruguayos y uruguayas y qué es lo que nos puede decir sobre las características de nuestra población. Pero ahora tenemos un poco más de información. El ADN puede brindar características físicas, características de cómo funciona el metabolismo. También nos puede hablar de la prevalencia, el riesgo de tener determinadas enfermedades, cómo reacciona nuestro cuerpo frente a determinados estímulos, y también nos puede hablar sobre nuestros ancestros y nuestras ancestras, de dónde venimos, no sé si hacia dónde vamos, pero muchos datos interesantísimos en una cuestión que es súper compleja de analizar, pero que con determinados tests se puede saber un poco más. Hay muchas cosas que se pueden saber con este test genético, test del ADN, y hay un laboratorio aquí en Uruguay, que es el laboratorio Genera, que está basado en Brasil, pero realiza estudios en Brasil, Argentina y Uruguay, que realizó estudios bastante importantes aquí en nuestro país y que tenemos conclusiones para compartir. ¿Qué características tuvo este estudio? Bueno, fue un estudio que se hizo con 1.500 test, más de 1.500 test de uruguayos e uruguayas en nuestro país. Se hizo a lo largo de un año. Estas muestras eran principalmente extraídas de la boca de las personas. Allí está la principal información del ADN, y es importante comentarles también que no es que únicamente para hablar de esto se estudiaba lo que tenía que ver con el ADN, sino que también se estudió en libros, bases de datos de toda la región para poder hacer este estudio focalizado en Uruguay. Para comenzar, vamos a escuchar al director ejecutivo del laboratorio Genera, que es Ricardo Di Lázaro, explicar cuál es el procedimiento para poder tener estas muestras de ADN y cómo se procesan. En un año de Genera en Uruguay, nosotros hicimos más de 1.500 testes con personas uruguayas y entonces analizamos el ADN del pueblo. La análisis hecha es compleja, claro, hay un montón de algoritmos específicos, uno para salud, uno para ancestralidad, pero en general son analizado el ADN de células de la boca, y a partir de ahí extraímos el ADN, analizamos específicamente más de 600.000 puntos del ADN y esas asociaciones con esos puntos y la parte de salud, riesgos de enfermedades y origen de ese ADN. Para hacer un análisis genética utilizamos centenas de publicaciones científicas que se quedan para las personas poder leer o buscar, y son más de 5.000 personas de base de datos internacionales científicas, justamente para nosotros encontrar cuál son la población y la ancestralidad de cada persona. ¿Y cuáles son, Julieta, los resultados más llamativos del estudio? Bueno, como decíamos, para mí lo más curioso es lo que tiene que ver con la ancestralidad, aunque también hay datos muy interesantes que tienen que ver con la salud y con algunas características que compartimos como uruguayos y uruguayas. Vamos a compartir ahora en pantalla esto que tiene que ver con la ancestralidad, de dónde vienen los ancestros y ancestras de estas más de 1.500 personas uruguayas que se hicieron un estudio en nuestro país para conocer esto. Miren qué interesante este dato, quizás no es del todo sorprendente, pero por lo menos le podemos poner un número, algo que hasta el momento no teníamos con tanta certeza, o por lo menos nos habíamos vinculado al ADN, que es que el 80,35% de las personas testeadas, de uruguayos y uruguayas testeadas, tienen sus orígenes en Europa, el 6,73% en las Américas y el 6,06% en Oriente Medio. Luego hay más información que está mucho más repartida, pero allí hay una prevalencia importantísima del origen europeo, y dentro de este origen, cuando hablamos de las regiones, también se puede saber que el resultado más importante en términos de dónde venían estas personas que emigraron hacia Uruguay es que el 34,31% venían de la península ibérica, ¿no? España, Francia, Portugal, por esa zona. Ahora vamos a compartir las características vinculadas a la salud o a determinadas cuestiones de las características físicas de los uruguayos, que también son súper interesantes. Este estudio es un estudio
estudio que permite conocer mucho más sobre nuestra propia vida y cómo podemos experimentar a lo largo de nuestras vidas determinadas enfermedades o no. Se estudian las enfermedades genéticas, pero no únicamente las genéticas, sino también cómo nuestras moléculas, nuestros genes responden a los estímulos, generan hormonas, generan enzimas que nos hacen más dispuestos o indispuestos a determinadas cosas. Miren qué interesante, esto tiene que ver con el tabaco, tanto que está presente últimamente este tema. El primer dato que podemos compartir es que el 43% de la población tiene riesgo de dependencia a la nicotina. Esto es sacado de estos más de 1.500 test genéticos. También que el 63,30% tiene predisposición al almacenamiento de grasa corporal. Así se habla sobre el índice de masa corporal y cuál es el vínculo que tenemos cuando integramos grasas a nuestros cuerpos. También que el 21,16% tiene predisposición a alcanzar una edad avanzada. Se ha hablado muchísimo sobre este tema en nuestro país, vinculado a la seguridad social, vinculado a un montón de temas demográficos y a cómo envejece nuestra población. Bueno, en términos de números y a qué edad vamos a llegar, este test dice que de las 1.500 personas que se testearon, 21% tenía una predisposición a alcanzar una edad avanzada y el 73,36% tiene predisposición a tener problemas en la visión a medida que va envejeciendo. Así que estos son algunos datos, hay muchísimos datos más y cuando se hace un test personalizado, obviamente que a las personas les interesa saber qué es lo que sucede con su propio cuerpo, con su propio ADN. Estos son datos que comparten todas estas personas. Ahora vamos a escuchar una vez más, para finalizar, al director ejecutivo de este laboratorio explicando qué es lo que se puede hacer con estos datos, por qué son interesantes no solamente en términos de salud y para esa persona, sino también son relevantes en términos comunitarios y nuestra sociedad. La parte de ancestralidad tiene una cuestión más de curiosidad, de conocer mejor sus orígenes. Entonces, mucha gente no sabe cuál es su origen o parte de su origen. Pero para muchas personas que no conocen su familia, hay una herramienta llamada búsqueda de parientes, que es posible conectar personas, parientes más cerca, más lejos. Y por esa herramienta, por ejemplo, ya reunimos padres y hijos, hermanos adoptados, y entonces esa es una cosa muy interesante. Y también hay personas que a partir del test pasan a conocer una parte de su historia y conseguir ciudadanía europea. Entonces eso es algo que viene aconteciendo. Bueno, más del 70% de las personas que hacen el test completo cambian algo de sus hábitos o hace algo para mejorar su salud. Las personas pueden, por ejemplo, cambiar su dieta para tener dietas más específicas, personalizadas, dejar de comer algunos alimentos que pueden no hacer tan bien para esas personas y también elegir, por ejemplo, algunos ejercicios que pueden ser mejores para usted. Y mucha gente también, como casi mitad de las personas, llevan los testes a los médicos y profesionales de salud para hacer una medicina más preventiva.